Bienvenidos a este su programa Tertulia de Noche. Como cada semana nos encontramos aquí a través de canales 14 y 16. Hoy vamos a compartir con el obispo de la diócesis de Ciudad Quesada, José Manuel Garita Herrera. Con él vamos a conversar varios temas que incluso han sido polémicos en alguna medida en diferentes medios de comunicación. Vamos a hablar sobre realmente qué es la posición de la Iglesia con respecto a la comunidad gay, a la comunidad homosexual. También vamos a hablar sobre su viaje recientemente a Roma. Vamos a hablar sobre el futuro de Radio Santa Clara, qué va a pasar con la radio de la Iglesia aquí en la diócesis. Y también vamos a hablar sobre el incremento de los accidentes y la violencia que está sufriendo el país. Monseñor, gracias por recibirnos. Sabemos que su agenda es muy apretada, pero siempre estos espacios que nos abre a la prensa son importantes para dialogar diversos temas en esta mesa hoy de Tertulia de Noche. Con mucho gusto y gracias y bienvenidos ustedes también. Un saludo muy cordial a los queridos televidentes, a la orden. Antes conversábamos a los televidentes que le preguntaba que cuántos años ya tenía Monseñor de estar en la diócesis. ¿Cuántos son? Rápidamente ya han pasado, ahora el 17 de noviembre se cumplen 2 años y medio, estoy por acá. ¿Cómo se ha sentido? Muy contento, muy a gusto. Creo que he recorrido la diócesis bastante, ya he hecho 12 visitas pastorales, he visitado más de 300 pueblos, así que hemos tenido la oportunidad de contactar y conocer mucha gente, y además de la zona que es realmente bendecida por Dios. Monseñor, la Iglesia, leyendo una publicación del 13 de octubre de CNN, decía que la Iglesia debe acoger y apreciar a los homosexuales, haciendo referencia a palabras de el Papa. Y también leyendo otras publicaciones, el Papa habla de que la Iglesia debería disculparse con esa comunidad. Ha habido mucha confrontación sobre esas opiniones, pero porque uno ve de todo en redes sociales, que el Papa acepta a los homosexuales, ¿no? Pero ¿cuál es la verdadera posición? ¿Hay alguna apertura o siempre la ha habido? ¿O es que han interpretado mal algunas palabras del Papa? Yo siento que es un tema que se las trae, ¿no? Es muy denso, muy amplio. Trataré de sintetizar. Yo siento que, cada momento tiene su acento, ¿no? Particularmente el actual, el Santo Padre Francisco, que es muy abierto, particularmente a los medios, y como usted bien sabe, luego de los viajes suele hacer una conferencia de prensa y abiertamente con los periodistas, y ahí es donde ha tocado últimamente estos temas, pero un poco así coloquialmente, ¿no? Sin embargo, la doctrina moral de la Iglesia, de hace mucho tiempo, es muy clara respecto a esto. Bueno, tenemos que partir en primer lugar de que estamos hablando de personas. Y la persona para la Iglesia y para la revelación cristiana tiene un valor primacial. La dignidad de la persona creada a imagen y semejanza de Dios, la dignidad de la persona capaz de amar y de hacer un proyecto de vida, la dignidad de la persona que tiene deberes y derechos, y la dignidad de la persona que tenemos que tratarla como Dios nos trata a cada uno de nosotros. Eso en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista moral, la Iglesia cree, justamente trayendo desde la Escritura, como lo dice el Génesis, lo reafirma Jesús en el Evangelio de San Mateo, lo reitera San Pablo en la carta a los Efesios cuando habla de la Iglesia y del matrimonio, que Dios creó a la especie humana varón y mujer, ¿verdad? Diferenciados, ¿verdad? Pero con la misma dignidad. Es más, la imagen bellísima del Génesis, históricamente muy mal interpretada, injustamente interpretada, de que Dios saca a la mujer, es una comparación, por supuesto, ¿no? Que Dios saca a la mujer de la costilla del varón, no es una visión de sujeción o de inferioridad, todo lo contrario, ¿verdad? La está creando la mujer de la misma materia prima, si se puede decir así, del varón, con la misma dignidad del varón, ¿verdad? Hombre y mujer los creó, varón y hembra los creó. Entonces, el ser humano, a los ojos de Dios, a su imagen es creado con una misma dignidad. Entonces, sí, la Escritura, la Iglesia basada en la Escritura, cree que la complementariedad entre los seres humanos es entre varón y mujer. Esto en primer lugar. En segundo lugar, hay situaciones de hecho, desde muy antiguo, incluso la Escritura hace reflejo de eso, solo que la forma de abordar y de tratar ha cambiado. Aquí es donde está el punto. Pero lo que yo quiero decir es que desde muy antiguo, la misma Escritura lo refleja, ¿verdad? Hay personas, las ha habido, las hay y las habrá, ¿verdad? Que en su individualidad
descubren, ¿verdad?, que tienen una tendencia distinta a esta que acabamos de decir, que parte de la escritura o parte de una visión naturalista, si fuera el caso, ¿no? Entonces, ahí es donde está el punto, ahí es donde hay que hacer la valoración. Esa persona que siente una tendencia afectivo-sexual distinta a la heterosexualidad, dígase hacia su mismo sexo, ¿verdad? Bueno, sigue teniendo su misma dignidad, vista con misericordia por parte de Dios, ¿verdad? Sin embargo, por eso no es ni condenada, ni rechazada, ni excomulgada, ni juzgada, ni expuesta, aunque sí hay que reconocer que hemos cometido faltas en la forma del abordaje de esto, ¿verdad? Entonces, aquí es donde caigo en el punto central de cuál es la doctrina moral de la Iglesia, ¿verdad? Para la Iglesia, la condición de una persona homosexual no es intrínsecamente mala, ¿verdad? O sea, todavía incluso, mire, es que aquí es muy interesante, todavía científicamente, psicológicamente, psiquiátricamente, no tenemos todavía una respuesta definitiva acerca del origen de por qué una persona, varón, siente tendencia hacia los varones, por qué una persona, mujer, siente tendencia hacia las mujeres. Todavía, qué cuestión genética, qué cuestión cultural, qué cuestión educativa, lo que sea, todavía no hay una última palabra. Entonces la Iglesia en eso es muy cauta, es muy prudente. Al no haber todavía una respuesta definitiva, la Iglesia en esto es muy prudente. Entonces, la sola condición, la tendencia de la persona hacia la vida homosexual, la Iglesia no la considera como pecado, ni condenable, ni rechazable. El asunto está en la práctica, ¿no? En la práctica, ya una persona, ¿verdad?, que ejerza en la práctica esa tendencia, así que se una de hecho, en otros lugares que han aprobado el matrimonio homosexual y todo eso, ahí sí la situación con relación a la Iglesia es distinta. Pero para terminar, perdone, la Iglesia puede y debe acompañar a una persona que se confiesa homosexual, sea varón o sea mujer, ¿verdad?, para que desde esa situación pueda lograr su proyecto de vida, ¿verdad? Claro, pero yo pregunto si, digamos, ok, esa concepción de que usted me señala, pero digamos, con respecto ahora, no sé si es una cuestión de estilo del Papa actual con relación a papas anteriores, sí. Se siente como que la Iglesia quiere tener como un acercamiento mayor, si no me equivoco, con relación a opiniones de otros papas anteriores. Sí. Aunque el fondo sigue siendo el mismo. Que de hecho que lo dice usted porque distingamos, ¿verdad? Un poquito me alargué, pero usted tiene toda la razón. O sea, la doctrina moral de la Iglesia en los últimos siglos, digamos, no ha cambiado. El siglo XX, ¿verdad? Incluso dentro del siglo XX, el Vaticano II se ha mantenido en este punto que le acabo de dar, ¿verdad? Ahora, yo le hablaba al principio de acentos. Puede ser que un papa lo diga más suavemente. Francisco es muy directo, es muy explícito en esto y ha sido contundente, ¿verdad?, en cuanto a reconocer errores y en cuanto a invitarnos a que no podemos condenar, juzgar, discriminar de ninguna manera. Pero eso el Papa ha sido muy claro. Incluso usted sabe que el Papa ha hablado, y lo han criticado algunos sectores, claro, porque ya no es igual a lo otro. El Papa habla del colonialismo, ¿verdad? Actualmente, hoy en día, el Papa habla del colonialismo a nivel de género, ¿verdad? Cómo grupos, tendencias, modas tratan de imponer a algunas sociedades, a algunos grupos, esa forma de ser. Y el Papa lo critica. En el fondo, ¿qué? Defendiendo esta visión bíblica cristiana, ¿verdad?, de la diferencia y complementariedad entre el varón y la mujer. Pero esto no quita, como digo, de que tenemos que tratar con caridad, y estamos en el año de la misericordia, claro, con misericordia a las personas que tienen esta situación. Monseñor, ¿va a cambiar, digamos, ese estilo, ya incluso ese tono? Porque tal vez años anteriores el tema era como más condenable para algunos sectores de la Iglesia Católica. No hablo solo sacerdotes, obispos, digamos, sino laicos en sí mismos, veían a la persona homosexual como alguien muy pecador, y Dios guarde verlo en una iglesia, incluso ellos mismos no se acercaban. Yo veo ahora un discurso del Papa mucho más de apertura, digamos, exactamente. Hay algunas cosas que van a cambiar con relación a ese estilo, en el sentido de que ya no, tal vez la homilía no va a ser tan fuerte en eso.
No sé, digamos, si hay algún cambio que a los obispos les digan, vea, señores, con relación a este tema, vamos a tratarlo de una manera distinta. Es interesante, vea, y no quiero justificar a la iglesia, ya le hablo de la iglesia, pero vea, esto es un problema social, es un problema social, y usted es consciente de eso. Y yo creo que en la sociedad, dentro de la cual está la iglesia, ¿verdad? Claro. En los últimos decenios, esto ha cambiado mucho, había mucha doble moral con respecto a esto, ¿no? No éramos sinceros, había ahí una cuestión taoística, misteriosa, solapada, una nebulosa ahí de cómo esto, ¿verdad? Mucha gente, incluso con tendencia homosexual, no sentía la libertad o la apertura para decirlo, entonces por el temor al rechazo, ¿verdad? A la estigmatización social, ¿verdad? Y también, por qué no decirlo, al nivel de la iglesia. Ahora, un caso concreto, esto es público, se conoce, aquí algunos grupos de esta tendencia se han acercado al presidente de la conferencia episcopal, concretamente para pedir, y con toda la razón, ¿verdad?, que por favor no se utilice la homilía, que es para exponer la palabra de Dios, explicarla, actualizarla, y alzar tribuna ahí para tirar condenas a homosexuales o a quien sea. En ese sentido, la homilía no es para eso, y en eso tienen toda la razón. En eso sí lamentamos mucho que algunos sacerdotes, habrán sido pocos, no me cabe la menor duda, hayan incurrido en esto, que no entra ni dentro del espíritu de la iglesia, ni dentro de la finalidad de lo que es la homilía. Ahora, un paréntesis ahí, en eso, digamos, la diócesis, usted, digamos, le ha dicho a los sacerdotes de esos temas, traten de ser inclusivos y no exclusivos. Yo les he hablado de esto, ¿verdad? De tener mucho cuidado, mucha caridad, mucha prudencia, hablar siempre con la verdad, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar salva, aunque no estén de acuerdo, otros tenemos que dejar salva la postura de la iglesia. Claro. Nosotros, de hecho, atendemos a personas homosexuales, es más, tienen un sentido religioso, diría yo, interesante, ¿verdad? De búsqueda. Muchos no lo manifiestan, pero viven un drama, incluso existencial, de autoaceptación de la realidad, de cómo conducir esa situación que tienen, que viven, ¿verdad? Y ahí es donde el Papa habla mucho de eso. No condenen, no señalen, no estigmaticen, acojan, acompañen, pero eso sí, siempre diciendo la verdad. Claro, porque he visto que en Sudamérica ahora leía que hay un grupo de gente que quiere hacer una iglesia para homosexuales, pues se sienten excluidos, ¿verdad? Yo diría, no hace falta. ese es el tema, o sea, pero si aquí no los acogen, van a buscar porque ellos también ocupan a Dios. Siempre buscamos la ley del péndulo, es obvio, pero no. O sea, en ese sentido, en síntesis, la doctrina moral de la iglesia no ha cambiado al respecto, ¿no? La actitud, ¿verdad? La forma de abordaje, la forma de acompañar, la forma de tratar, ahí sí tenemos que nosotros poner mucha atención en eso. Ahora, en el tema del rito como tal, la persona que siente esa aceptación, aunque socialmente, digámosle, no lo exprese, comulga o no puede comulgar, o en el rito católico, ¿cómo se atiende a esa persona? Era un poquito lo que le decía. Yo sé que es una situación compleja. O sea, una persona que se confiesa, para ser clarísimo, una persona que se confiesa homosexual y que en el caso nuestro acepta el acompañamiento de la iglesia, incluso los papas lo han dicho anteriormente, desde Juan Pablo II, por decir, ahora en los últimos decenios, lo ha dicho, y acepta a la luz del misterio de la cruz del Señor esta situación, puede perfectamente llevar adelante una vida de fe, de práctica católica normal, ¿verdad? El problema está cuando hay una persona que confiesa y reconoce en sí misma esa tendencia, digámoslo así, indiscriminadamente, incluso en algunos casos, hasta la promiscuidad, digamos, lleva una vida desenfrenada sin ningún límite en ese sentido. Entonces ya es distinto porque hay una práctica, una ejecución de aquella condición. Yo sé que es muy difícil, es muy complejo esto, y esto requiere de parte de la iglesia de acompañamientos permanentes, ¿verdad? Porque esto no se obtienen resultados de un día para otro. Yo vi titulares en periódicos que hablaba de que el vocero de la iglesia, Mauricio Víquez, generaba discursos contra los homosexuales y que él generaba prácticas homosexuales, decía él, en ese medio, y que eso ha permitido que la iglesia se acerque a esa comunidad. ¿Eso es cierto
o es mentira? Esto fue una coyuntura que no la vamos a negar, ¿verdad? Una coyuntura, y yo no la voy a negar ni tampoco la voy a juzgar, que se dio. Yo creo que esta situación lamentable, ciertamente, puso de manifiesto de un poco o con más exigencia esto que estamos hablando. Pero digamos la postura de la iglesia, y le pongo un parangón, que era otro problema, y sigue siendo todavía un problema pastoral muy complejo, por ejemplo, los divorciados vueltos a casar, los que están unidos de hecho, dígase los que no están unidos en sacramento del matrimonio, ¿verdad? Acaba de haber un par de sínodos de obispos sobre la familia, en que se ha tocado ese tema amplísimamente. El padre nos dio la exhortación Amor y Leticia al respecto, de cómo esto, y hay líneas, no soluciones tipo receta, pero sí criterios muy claros de discernimiento pastoral al cual nos llama el Papa, de cómo abordar la situación propia, única e individual de cada persona. Esto es lo delicado, porque aquí no podemos tirar en estándar, ¿verdad? Aunque una persona sea homosexual, aunque una persona esté casada civil, aunque una persona esté unida de hecho. O sea, el sacerdote, el pastor, y yo se los he dicho mucho a los padres, ¿verdad? El discernimiento pastoral de cómo acompañar y qué respuesta darle a la situación de aquella persona, de Carlos, de Juan, de Rodrigo, de Ana, de Lorena o de Juana, ¿verdad? Es único. Entonces, tiene que dar la iglesia, de verdad, un tratamiento verdaderamente personalizado. Monseñor, en ese tema la iglesia ahora con el Papa Francisco, en el tratamiento de si se dan cuenta que hay un sacerdote homosexual, ¿cuál es el tratamiento que se le hace? Porque era muy dado y vimos en las denuncias que cosas de ese tipo como que eran condenables hablarlas en público. Ahora ya no, ya la sociedad es mucho más abierta. Pero bueno, también igual es una condición humana que le da un sacerdote. Puede darse. ¿Qué pasa con ese sacerdote en el momento que se dan cuenta, como por ejemplo algo que yo no juzgo si será cierto o no, del mismo padre Víquez, ¿verdad? ¿Qué hacen con un caso de ese tipo? Bueno, la iglesia lo rechaza, les dice sálganse el caso del padre Víquez, bueno, le corresponde a la arquidiócesis de San José, a la que él pertenece, pero como criterio general y praxis de la iglesia, bueno, habrá casos que no se saben, que puedan serlo, pero que no se saben, porque, por ejemplo, el sacerdote no da una vida escandalosa, por ejemplo. Entonces puede ser, por decirlo de una manera, que lo lleve él de una manera pues muy discreta, muy prudente, lo que sea, que incluso al punto que el obispo no lo sepa, en este caso. Pero, ahí está, esto es diferente. Es decir, que también para el sacerdote se le aplica la misma elaboración moral de la iglesia. Pero, imagínense que si llega un cristiano en un laico, permítase utilizar la palabra común, ¿verdad? Eso puede impactar en una comunidad, en una familia, en un barrio, la credibilidad en un pueblo chiquito. Ahora imagínense cuánto más de un sacerdote, que es una persona pública, y un sacerdote que está llamado ahora en testimonio de virtud aventajada, y es más, de un testimonio de santidad, ¿verdad? Entre los demás. Entonces, por ejemplo, un obispo que se da cuenta, como superior inmediato, o un superior en el caso de un religioso, ¿verdad? De quien depende, sabe de una conducta manifiesta, escandalosa, improcedente de un sacerdote, o también, digámoslo, de una religiosa, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Evidentemente, por una cuestión de justicia y de caridad, debería llamarla, para ver cuál es su situación, para ver cuán verdad es eso. Dolorosamente los obispos reciben muchas quejas, ¿verdad? Nos llegan muchas quejas, ¿verdad? No es una cuestión fácil. A la oficina de uno no le llegan a contar cosas bonitas generalmente, ¿no? Entonces hay que dar respuestas. Pero mire, no es el caso, pero en otros casos, cuando en mi oficina llega alguien a hablar de un sacerdote, lo que sea, que no estuvo de acuerdo con lo que hizo, las fiestas o lo que fuera, y yo le digo a la persona, mire, en primer lugar he de decirle que yo estoy en la obligación de enterar al sacerdote, después de que usted me diga lo que me diga, a él por una cuestión de justicia y de legítima defensa. Si usted no está de acuerdo, entonces no podríamos hablar. Si la persona se hace responsable, yo, Carlos Rodríguez, vengo a presentar una denuncia a un sacerdote, Juan Pérez, ¿verdad? Ok, me hago responsable, entonces lo hablamos claro. Pero entonces, comprobada una situación de este tipo, si es grave, si es cierta, dependiendo de los alcances que tenga, del
digamos, de la recurrencia que haya tenido, si es que la tiene, sí, ahí el obispo o la autoridad eclesiástica tiene que tomar, por el bien de la comunidad, una medida preventiva en este caso, ¿verdad? Preventiva, entonces, podría ser en primer lugar para que vea los extremos de lo que la legislación de la Iglesia prevé en este caso o en estos casos, ¿verdad? Desde una suspensión temporal del cargo, podría ser, ¿verdad? Porque hubo un escándalo y reventó la bomba, por decirlo así, hasta incluso la pérdida o la expulsión del Estado clerical. Le pongo uno de los casos más graves y que públicamente se sabe que ha golpeado muchísimo a la Iglesia, que son los casos de abuso de menores, ¿verdad? Frente a los cuales la Iglesia, desde el Papa Juan Pablo II, Benedicto todavía más y Francisco ahora más todavía, nos han dicho tolerancia cero, absolutamente cero, por parte de un sacerdote, ¿verdad? Incluso hay normas nuevas que nos afectarían a nosotros los obispos en caso de encubrimiento o de negligencia, de casos que se den que no actuemos. Entonces estamos obligados a actuar. Incluso en los casos más graves, incluso dolorosamente, se ha expulsado a sacerdotes del Estado clerical. O sea, para que se vea que ya incluso ha cambiado la praxis de la Iglesia. Hasta la legislación es más quizá, dura. Exactamente. Quizá en otro tiempo, y yo no juzgo a otros obispos, porque era la forma de actuar antes, ¿verdad? Sí. Que era proteger, entre comillas, al sacerdote. Y a veces era, ¿verdad?, por proteger más bien la reputación de la Iglesia. No, como incluso tal, de las mismas personas implicadas, claro, dígase del sacerdote o de la persona por el otro lado, ¿verdad? Ahora no. Ahora ya no hay ninguna reserva de ningún tipo. Ahora la cuestión de redes sociales y de medios de comunicación. Entonces, la Iglesia incluso, ¿qué le digo? En los últimos 15 años, la legislación de la Iglesia, esa es mi especialidad, el derecho canónico, ha cambiado notoriamente en no aceptar ningún tipo de estos escándalos o abusos de parte de sacerdotes, ¿verdad? Porque lo mismo, el Papa Benedicto lo decía, un sacerdote, un pastor que está llamado a hacer el bien, a edificar, no puede definitivamente dañar a las ovejas, ¿verdad? Y sobre todo a las más débiles, a las más pequeñas. Entonces la Iglesia en esto hoy en día es muy clara, es muy exigente y se quiere muy fuerte, en este caso con los sacerdotes. ¿Ustedes van a subir el tono o han bajado el tono con respecto a las uniones de derecho que incluso este gobierno ha promovido? Bueno, usted sabe que sobre esto en la corriente legislativa pues hay proyectos de ley, claro, ¿verdad? Ha habido consultas a la Iglesia y nosotros hemos claramente, creo que en un par de ocasiones, porque eso le corresponde al presidente de la conferencia, se ha tomado en cuenta la Iglesia como actor social, el parecer respecto a esto, ¿verdad? Se lo digo en positivo, la respuesta de la Iglesia, como es obvio, ha ido en la línea de esto, ¿verdad? Dios ha creado al varón y mujer complementarios, distintos, y Dios ha creado la institución matrimonial, ¿verdad?, entre el varón y la mujer, ¿verdad? Y eso lo digo todo. Entonces, pues sí, se han dado y hay corrientes, sabemos que hay esto, incluso que hay proyectos de ley de posibles reconocimientos de derechos a estos tipos de unión, aunque no lleguen a ser matrimonio. No, de uniones de derechos, heredarle una casa, exacto, poder, ¿verdad?, hacer... Sobre eso podría haber, digamos, consideración de parte de la Iglesia, pero ya el tema matrimonial sí es distinto porque ahí hay un conflicto de intereses desde raíz, por la misma doctrina bíblica cristiana de la Iglesia. ¿Ustedes sienten que socialmente ha habido un más radicalismo de estos sectores? Hoy en día, no solo de la comunidad homosexual, sino también se habla mucho, porque uno ve, por ejemplo, a Óscar López del Pase hablando de que el INAMO no es un instituto de la familia, sino es un instituto que fortalece el feminismo radical y ese tipo de cosas. ¿Ustedes socialmente, como sacerdotes, han sentido que cada vez hay, digamos, mayor libertad en estos grupos que llaman que son derechos humanos, verdad? Sí, por lo menos, bueno, uno no conoce en detalle políticas. Uno sabe que muchos de esos grupos, sobre todo grandes, corresponden a políticas internacionales muy fuertes, claro, ¿no? No solamente las políticas estratégicamente definidas, sino fuertemente financiadas también, claro, ¿verdad? Sin embargo, por lo que uno oye en el ambiente, sí, pareciera que en algunos sectores el lenguaje es muy radical, muy confrontativo. Yo por eso celebro esto último que se dio, que también
quisieron algunos sectores o algunos medios, permítame decirlo, satanizarlo, que fue el acercamiento que hubo, concretamente, entre Marco Castillo y el presidente de la Conferencia Episcopal. Que yo no veo por qué no se pueden sentar a conversar, digamos, en una sociedad ¿Qué pecado hay? Claro. ¿Verdad? Incluso Marco fue el que pidió expresamente, porque hubo una carta de por medio, que él consideraba que no era justo que los sacerdotes utilizaran el púlpito y la predicación para condenar y estigmatizar a los homosexuales. Estamos totalmente de acuerdo, maltratarlos y todo lo demás. ¿Y por qué no sentarse a hablar? ¿Y por qué no decir, comenzando, porque me temo que algunos sectores ni siquiera tienen clara la postura de la Iglesia respecto a estos temas, de fondo? Claro. No la tienen clara. Y muchas veces, por lo que se oye en el ambiente, sí, opinan, y a partir de ahí, muchas veces los ambientes, en medio de opinión, digas cuanto más en redes sociales, se radicalizan, ¿verdad? Y muchas veces se impiden el diálogo, aunque tenemos posturas diferentes, ¿verdad? O sea, por ejemplo, este tema, usted hablaba ahora que vamos a hablar de otros temas, ¿verdad? La Iglesia da su postura en cualquier campo para sus fieles, para sus hijos, para los que se confiesan católicos, para los que se sienten en plena comunión con la Iglesia. Ahora, con el mayor de los respetos, si hay personas que pertenecen a otros grupos, a otros credos, a otras ideologías, a otras opiniones, tranquilos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Nosotros tenemos el deber de predicar, por ejemplo, a nuestros fieles, a quienes profesan la doctrina católica, ¿verdad? ¿Qué piensa la Iglesia sobre este tema? ¿Qué piensa la Iglesia sobre la otra? Ahora, si en la sociedad hay otras personas que no comparten, ¿verdad? Respetémonos. Porque incluso, vea, yo lo digo de parte nuestra de la Iglesia, ¿verdad? Hay sectores de esta tendencia y de otras tendencias que pretenden acallar a la Iglesia, ¿verdad? En cuanto a su predicación, en cuanto a la expresión de su opinión. Que no estamos en un país de derecho, no estamos en un país que todavía, aunque no estén de acuerdo otros, que es constitucionalmente católico, mientras esto no se cambie. No estamos en un país donde hay libertad religiosa, ¿verdad? Donde podemos expresarnos con nuestro credo religioso siempre y cuando, como lo dice la Constitución, no dañe las buenas costumbres y la sana convivencia de la sociedad. Bueno, pues hay sectores que ni siquiera ya están tolerando que la Iglesia libremente pueda expresar su opinión respecto a un tema u otro tema. Por eso ve amenazada la Iglesia. Eso sería, para cerrar, eso sería intolerancia, ¿verdad? No, igual, digamos, es que por eso yo hablo de sectores que son muy determinados, porque al final hay intolerancia en todos los niveles. Eso, cuando se radicalizan las cosas, exacto, es el problema. Y eso yo no sé si en alguna medida la Iglesia más bien ve imposibilitado poder llevar el Evangelio a todos los sectores mientras exista esa radicalización. Y más bien la sociedad, en lugar de unirse, cada vez se va separando más por criterios. Es un problema, ¿verdad? Hoy cuando hablamos de derechos humanos y de sana convivencia y de buscar consensos y potenciar el diálogo a su máxima expresión, ¿verdad? O sea, ya se ha dicho, incluso de la Iglesia, que hay que tener cuidado con el imperio de ciertas minorías, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? O sea, una legislación es para el común de una sociedad, claro, no para excepción. Un legislador legisla para la generalidad, no para la excepción. Entonces, lo que pasa es que esos sectores, como vos decías antes, están muy organizados, financiados, y llegan a tomar decisiones políticamente porque llegan a incluirse mucho en el gobierno. Entonces ahí hay una cuestión política, hay una cuestión sociológica de por medio, ahí entra el tema religioso como parte de la sociedad, pero eso es una cuestión, como le decía anteriormente, es un problema más de índole social, que tiene evidentemente su rebote, su reflejo religioso, pero es un tema social. ¿Usted lo ha visto que eso pueda pasar en el país? Porque también se habla mucho de que la Iglesia, que el Estado no debe ser católico, y hay sectores muy fuertemente, siempre se ha dicho, pero ahora uno ve que tenemos, digamos, un gobierno más abierto en esos temas, y que se quiere en alguna medida decir, no tiene que haber Estado católico. Vea, ya nos metimos en otro tema, apasionante también. Vea, yo, perdóneme que hable de mí, yo hace 25 años estudié en Roma uno de los cursos del Derecho Público Eclesiástico. Y junto con, creo que con un par de países más, le estoy hablando del año 91, 92, nuestro profesor de Derecho Público allá en la Gregoriana nos decía, junto con Costa Rica, son 2 o 3 países más en el mundo que quedan como estados confesionales. Partiendo del Vaticano II,
¿verdad? Vean, nosotros estamos como iglesia perfectamente de acuerdo en el Estado laico. En el Estado laico, entendámoslo bien. Como le digo, ya nos metimos en otro tema. Claro. ¿Verdad? El Estado que por sus propios fines no tiene religión, ¿verdad? Pero un Estado que dentro de su ordenamiento acepta, ¿verdad?, los derechos humanos, la libertad religiosa y la libertad de expresión, y la promueve, ¿verdad? Entonces ahí está como el punto. derechos. Exactamente, ahí está el punto. Y entonces a cualquier religión, en ese sentido, volvemos a lo mismo, siempre y cuando no atente contra las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces la misma iglesia, la misma doctrina, si se puede llamar así, de derecho público eclesiástico, está en el Estado laico, ¿verdad? En este Estado que acepta la diversidad, la amplitud y el libre ejercicio y la libre expresión de las distintas religiones. El problema es el Estado laicista. Para mí en el país esto no se entiende claramente. No, desde el punto de vista conceptual. El Estado laicista, para que me entiendan, es el Estado ateo. Un Estado que no permite, bajo ningún punto de vista, ninguna religión, ¿verdad? Que no permite ninguna promoción desde el punto de vista religioso y de nada. Entonces, no permite esta libertad religiosa, que es un derecho humano desde el año 45 de las Naciones Unidas y que la Iglesia en el Concilio Vaticano II lo retoma y lo sanciona internamente dentro de. Eso es distinto. El Estado laicista que no permite a sus ciudadanos, ¿verdad?, ni la profesión ni la práctica de ningún tipo de religión. ¿Y para usted cuál de esos dos es que está de fondo en la discusión legislativa? ¿Los dos? ¿El Estado laicista o el Estado laico? Yo veo que hay tendencias moderadas, sanas, de un Estado laico, ¿verdad?, que se entiende adecuadamente, ¿verdad? Pero hay grupos que por lo menos en su discurso, sí, uno los oye hablar por la televisión o por la radio, es un discurso absolutamente laicista. Claro. Absolutamente laicista, porque aquí ya no es solamente, y hablo de este país, aquí ya no solamente es Iglesia Católica, y vea que hay hermanos cristianos que son diputados en la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, y usted sabe cómo se están mirando, claro, cómo los están señalando y cómo lo están juzgando algunos sectores de la sociedad. Entonces aquí ya no solo es Iglesia Católica, sí, aquí ya es incluso todo lo que huele a cristiano, todo lo que huele a religión, esa es una visión laicista, sí, que no le permite un Estado a los ciudadanos, ¿verdad?, adherirse libremente a un camino cualquiera que sea. Puede ser el cristiano, el judío, el musulmán, el no sé cuánto, ¿verdad?, adherirse a una religión siempre y cuando sea una religión que respete la sana convivencia social. ¿Y hay algún Estado laicista en el mundo? ¿O sí? ¿O no? Pues yo diría que es interesante la pregunta, que manifiestamente tal vez no, ¿verdad?, porque se sabe que no es la idea, ni incluso a nivel de derecho internacional. Pero sus civil, prácticas son... Pero puede ser, ¿verdad? Claro. Incluso, como le digo, su discurso puede ser perfectamente... Pues señor, pasemos también a otra página de esta entrevista, de su visita ahora a Roma, y tal vez yendo en esta misma línea, bueno, primero, ¿cuál fue el fin de la visita? Y si hay algunos cambios que hay que anunciar después de esa visita. Sí. Vea, bueno, yo fui ahora a Roma como responsable a nivel nacional de la pastoral vocacional. Eso es una responsabilidad que yo tengo al interno de la Conferencia Episcopal aquí en el país. Entonces fue un congreso internacional de pastoral vocacional en el contexto del Año de la Misericordia. Entonces, sí, participé yo con 2 sacerdotes más del país y efectivamente fue un congreso corto, pero muy rico en cuanto a las ponencias de todo el tema de la pastoral vocacional, como en el compartir experiencias, de ver cómo está en otras partes del mundo la promoción vocacional. Entonces fue un congreso que nos animó muchísimo, que nos invita, ya en América Latina, dichosamente llevamos mucho camino adelantado, hemos tenido 2 congresos continentales, el último aquí en el país, en Cartago, en el 2011, y entonces ya llevamos mucho adelantado lo que se está hablando ahora a nivel mundial de la cultura vocacional, ¿no? Y de lo que se llama de vocacionalizar la pastoral. Todo en la iglesia se debe una llamada de Dios. Entonces, sí, hemos tenido un concepto muy restringido de la vocación, pienses en curas y en monjas, pero todo cristiano, por definición, tiene una vocación sacerdotal, una vocación religiosa, una vocación matrimonial, una vocación profesional, una vocación social, ¿verdad?, una vocación individual, la persona que es soltera, por ejemplo, ¿verdad? Claro. En fin, todos tenemos vocación, todos hemos recibido de parte de un llamado a ser alguien y a hacer algo,
¿verdad? Entonces, esa es una visión ya más amplia de lo que es la pastoral vocacional. Hasta hace pocos años, la pastoral vocacional era ir a buscar muchachos a colegio para que entraran al seminario, Sí. ir a buscar jóvenes para que entraran en conventos, ¿verdad? Entonces, es una visión más amplia. Y el Santo Padre, bueno, estuvimos con el Santo Padre, nos dio un mensaje bellísimo, sobre todo a los obispos, no se cansen de lanzar la semilla, no se cansen de acompañar, no se cansen de decir que la pastoral vocacional es un encuentro con Jesús, que llama misericordiosamente. Nos insistió mucho a los obispos en el tema de la selección. Bueno, eso me toca a mí particularmente, porque yo fui muchos años formador y rector del seminario. Sí. Entonces... Que pareciera que cada vez es más difícil que más haya complejo. vocación. No por culpa de los muchachos, sino porque de la sociedad que vivimos. El mundo, ¿verdad? que estamos. Exacto. Entonces es más complejo. Pero fue una experiencia muy bonita porque fue vista desde la misericordia de Dios. O sea, la vocación como un don, como una acción de la misericordia. Pues señor, y nunca se ha valorado la posibilidad, pues uno lo escucha, pero no sé si en su momento ustedes al interno, de que hay personas que tienen mucha vocación, pero son casadas, de que también sean parte de la iglesia, pero ya en otro Me aspecto. imagino a qué se refiere, me imagino que se refiere al diaconado permanente. Claro. Sí, aquí en el país hay, en San José y en Tilarán, fundamentalmente. Aquí en la diócesis no hemos optado, hemos estado reflexionando o discerniendo una posibilidad. Por supuesto que es una ayuda, sería una ayuda enorme, más en una diócesis como tan grande, que tenemos escasez de sacerdotes, y todo podría ser una ayuda. Pero bueno, ahí tiene usted casualmente una expresión clara de lo que es una visión amplia de lo que es la pastoral vocacional, ¿verdad? De lo que es una visión amplia. Por ejemplo, aquí, en la diócesis, la pastoral vocacional, los procesos anuales se invitan a todos los muchachos que quieran, ¿verdad? Incluso es interesante, se les da un acompañamiento a novios, ¿verdad? Entonces participan de los encuentros. Ya después de la mitad del año, sí, entonces, sin abandonar a los otros muchachos, ¿verdad? Para que sigan en la iglesia, en la pastoral juvenil o en la pastoral familiar, es que hay que hacer esos cauces. A partir de la mitad del año, entonces los que ya tienen opción de ir al seminario o a un convento religioso, se les da otro acompañamiento, que era lo que llamábamos antiguamente la pastoral vocacional, claro, restringida a eso, a curas y monjas, ¿verdad? Y ahora es más a promover abierto, curas y a promover monjas, ahora es más amplia. Claro. Es que el cristiano, que el católico encuentre cuál es su vocación en la iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí entra esa expresión. Sí, sí, que participe en alguna, exacto, pero que participe. Exacto. Porque eso. Cada vez la gente... Yo insisto mucho en las visitas pastorales, ¿verdad? En el compromiso que todos tenemos con la iglesia. Claro. El católico es muy pasivo, tiende a ser muy pasivo. Sí. Y de ocasión. Es de domingo ir a escuchar y irse para la casa. ¿verdad? Y de ciertos sacramentos, claro, no más. Sí, sí. Ahora, hablemos el tema de las cenizas, de la cremación. ¿Cuál es la posición, digamos, real? ¿Qué cambios anuncia el Papa Francisco sobre esto? Muy claro, mire, porque porque digamos, para el televidente, el tema de la cremación tiene que ver algo con una solicitud del difunto, digamos, y que entonces él quiere que las cenizas se disparsan, pero eso, digamos, espiritualmente, ¿qué significa? Bueno, mire, sobre esto ha habido también cambio de disciplina. Para irme un poquito atrás, incluso durante el concilio, sale un documento en el año 63 que eso fue revolucionario, porque antes de los 60, en una secular tradición de la iglesia, de raíces bíblicas también, ¿verdad? En los judíos, en la tradición judio-cristiana más antigua, la costumbre era sepultar a los muertos, la inhumación, ¿verdad? El enterrarlos, como lo conocemos popularmente. Entonces, el año 63 ya la iglesia se abre a la posibilidad de la cremación, ¿verdad? Recomendando siempre la inhumación como práctica secular, milenaria, ¿verdad? En ese sentido. Pero que se opte por la cremación siempre y cuando, y este criterio es muy interesante, y ahora en estos últimos decenios se ha puesto en manifiesto esto que ya advertía la iglesia desde los años 60, hace más de 50 años, siempre y cuando se optara no por razones contrarias a la fe cristiana, dígase, no creer en la resurrección, dígase, considerar que el cuerpo humano es un desecho, es una basura, que no tiene su dignidad ante Dios, ¿verdad? Nosotros somos templos del Espíritu Santo como bautizados. Entonces, yo se lo digo a la gente en los funerales, ¿verdad? Este cuerpo, la iglesia roció agua bendita porque fue
hecho hijo de Dios por el bautismo. Este cuerpo lo inciensa la iglesia con incienso, valga la redundancia, o lo perfuma con incienso, porque fue templo vivo del Espíritu Santo. Entonces, el cuerpo humano tiene toda una dignidad y tiene todo un valor para la iglesia. Entonces, se permitía siempre y cuando no fuera por razones contrarias a la fe católica, ¿verdad? Ahora más adelante, con el Código del 83, se reafirma esa postura y se pedía, y se sigue pidiendo, que en el caso de que la persona opte por la cremación de acuerdo a su fe, que sea la cremación hecha después de las exequias, después del funeral. Por una razón muy sencilla, porque todo el rito de exequias está pensado para el cuerpo presente. Sí, no hacerle todo el rito con las cenizas, sino tiene que haber el cuerpo. Y ahora sale esta instrucción nueva, ¿verdad? Para resucitar con Cristo, que se llama, del Papa Francisco, publicada la semana pasada, que reafirma la misma doctrina, ¿verdad? Y responde a aspectos prácticos que ya se nos estaban dando, ¿verdad? Personas que habían pedido la cremación, pero que estaban conservando las cenizas en sus casas, las repartían entre la familia, las ponían en objetos, guindando, esto que el otro, las iban a tirar al mar, las iban a tirar a una finca o un terreno, o alquilaban una avioneta y las tiraban desde la avioneta en el aire. Entonces, todo ese tipo de prácticas, ¿verdad? La instrucción esta última responde, ¿verdad? No están permitidas. ¿Por qué? No es por majadería, perdónenme la expresión, ni por negligencia, ni por mortificación de la iglesia, sino la iglesia quiere ser consecuente con lo que cree acerca del respeto que se le debe al cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, aquí en la práctica, la persona en vida, si le es posible, debería manifestar su deseo de ser cremada, ¿verdad? Y que conste que ese deseo de ser cremada no sea contrario a la fe católica y que no quiera la persona, digamos, que sus cenizas ya sean tratadas de esa manera, sino con la dignidad, con el respeto y algo muy importante, mire, con la seguridad, porque han pasado cosas extrañas. Yo estuve muchos años en San José, en el Templo Votivo del Corazón de Jesús, que fue el primer lugar donde hubo cenizarios, ¿verdad? Una compañía funeraria los puso ahí están en ese sentido, y recuerdo muy bien el caso de una familia conocida en San José, que no las fue a depositar al cenizario, las conservó en la casa, y una servidora doméstica, por una cuestión de total error, creyó que era una cosa distinta y las desechó. Entonces, ve, hasta eso, por una cuestión de seguridad, ¿verdad? De tenerlas en un lugar digno y en un lugar seguro para la misma ceniza. Entonces, aunque usted pida que lo cremen, las familias tienen que primero hacer el rito con el cuerpo. Las exequias con el cuerpo entero, digámoslo así. Y luego ya va cremación, ¿y a dónde pueden tener esas cenizas? Ahí está el punto. La instrucción, como es para la Iglesia Universal, dice en un lugar sagrado, en una capilla o un lugar destinado para ese fin. Y aquí hay, por ejemplo, en la diócesis. Aquí en la zona no. Yo he sabido que hay alguna compañía aquí de servicios fúnebres que está ofreciendo el servicio, pero creo que lo hacen en San José y traen las cenizas acá. Creo que aquí no tienen crematorio. No, crematorio no, pero para la ubicación de las cenizas. No lo sé, pero tendríamos que hablar, y yo aprovecho este medio para que si alguna de las compañías funerarias aquí tienen interés, y esto, que repito, está permitido por la iglesia, nosotros estamos con mucho gusto, anuentes, a asesorarlos para ver qué podríamos hacer en ese sentido. Sí, porque yo no conozco a ninguna, digamos, no conozco ningún lugar donde se pueda depositar las cenizas. Aquí en el medio. Y hablo de nosotros. Ninguna iglesia nuestra, ningún templo nuestro está con eso. Yo sé en San José, por ejemplo, el Templo Votivo del Corazón de Jesús, donde yo estuve, lo tiene. Es parte de la estructura del templo. Anexo, pero parte del templo. Está dentro del templo, ¿verdad? Entonces, con la compañía el sacerdote del templo tiene la responsabilidad de custodiar eso. ¿Qué responsabilidad? Hasta eso. Y yo sé que esa misma compañía tiene dentro de sus instalaciones, dentro de una de sus sucursales, tiene cenizarios para dejarlos ahí. Está bien, aunque no es un templo, pero vea que es un lugar específicamente destinado para eso, ¿verdad? Y eso tiene un tratamiento distinto, es como una bodega, puede ser, digámosle, no sé cómo puede ser una cosa como esa. No quiero ser
perdón la expresión, burdo, pero para que usted tenga una idea, por lo menos recuerdo eso del Templo Votivo en San José, es como una sección de apartados postales. Claro, sí. ¿Verdad? Sí, cada una cajita específica es para cada cosa. es un cubículo con una puerta hacia el fondo y cabrían varias copas de cenizas, ¿verdad? Sí. Pero sí, está con el nombre, con su llave para que el cliente o la familia tenga su llave, ¿verdad? Incluso por lo menos dice interesante porque era doble llave. Claro. Entonces, cuando un familiar llegaba a visitar a su difunto, nosotros de parte de la iglesia tenemos que tener una llave maestra, entonces tenemos que abrir conjuntamente la familia y la iglesia, ¿verdad? También por la misma seguridad. Sí. ¿Verdad? Ahora, si se pueden hacer a la par de los templos, si fuera el Por caso. eso le digo, eventualmente, si aquí en la zona alguna compañía tiene interés, estamos en la mejor disposición de dialogar y de asesorarlos para que lo hagan conforme, por lo menos en lo que la Iglesia Católica tiene esa praxis desde su fe. Si hay otros creyentes en otras cosas, eso es diferente. Sí. La Iglesia legisla, esto que quede claro. Yo se lo decía a Maricruz Cordero en una entrevista cuando salió la instrucción. Esta es una ley solo para los católicos. Quien no se sienta católico no se sienta ni aludido, ni ofendido, ni abordado. Esto es para los católicos, punto. Es una ley particular. Ahora, sí sería interesante pensar, bueno, si ya aquí en la zona se da el servicio, si ya aquí en la zona son muchos los fieles que piden la cremación y todo, si tendríamos que buscar empresa, Iglesia Católica, una respuesta para cumplir esta disposición de la Iglesia. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos para seguir conversando con el obispo de la diócesis de Ciudad Quesada, José Manuel Garita Herrera, y vamos a hablar del futuro de Radio Santa Clara. ¿Qué va a pasar con la radio de la Iglesia Católica de la zona norte? Ya volvemos. Bien, seguimos compartiendo Tertulia de Noche. Recuerden que también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Ahí están todos los programas que cada semana compartimos con ustedes en YouTube, la página Tertulia de Noche. Monseñor, hablemos de la Radio Santa Clara. ¿Qué va a pasar con Radio Santa Clara? Vea, yo quiero irme atrás sobre eso, Álvaro. En primer lugar, darle gracias a Dios y al Padre Eladio Sancho, en paz descanse, al Padre Marcos Solís y a mucha gente que en torno a ellos, y los obispos, Monseñor Parquero primero, después Monseñor Ángel y Monseñor Osvaldo, en paz descanse, apoyaron, ¿verdad? El inicio de esta iniciativa de comunicación y de evangelización que es Radio Santa Clara, consolidada plenamente aquí en la diócesis y más allá de ella. Yo, por otro lado, en segundo lugar, yo quiero desmentir, y no vamos a perder tiempo ahora en esto, cualquier especulación que haya habido en el ambiente respecto a la radio. Y tercero, le explico. Hace poquito, al principio de este año, dado que el tema está en boga y la Iglesia tiene también que especializarse en esto, creamos la Comisión Diocesana para la Pastoral de la Comunicación, incluso conformada por profesionales en el ramo, en la comunicación social, un sacerdote también que acompaña y también el seguimiento de parte mía. Entonces, estamos en este momento en una fase, digámoslo así, de inventario de qué es lo que tenemos a nivel diocesano de cualquier expresión en medios de comunicación social. Y por supuesto la radio es el punto clave y mayor, ¿verdad? Entonces, evidentemente estamos en un proceso de recabar información, incluso con la radio hemos tenido entrevistas, análisis de cómo está cambiando la radio. O sea, el futuro es mejorarla, por supuesto, es mejorarla, ¿verdad? A nivel personal, el padre Marcos, como bien lo saben, ha tenido problemas de salud que lo han diezmado notablemente para que pueda tener el mismo ritmo y el mismo protagonismo que ha tenido en la radio. Sin embargo, de él mismo ha salido, ¿verdad? Él está muy consciente de esto, de que un proyecto de este tipo no puede ni debe depender de una persona, ¿verdad? Y ahí, digamos, colectivamente el equipo humano y profesional de la radio es muy, muy valioso y la radio está caminando. ¿Cómo decirlo? El padre está, en las circunstancias actuales, monitoreando la radio, porque él no está al frente de la radio. La radio va caminando y sigue caminando por la eficiencia, por la mística,
por la capacidad del personal que tiene y va adelante, ¿verdad? Sin embargo, pues estamos dentro de toda esta visión de mejoramiento de la comunicación social a nivel de la diócesis, pues la radio es parte de esto y está susceptible a mejoramiento. Pero yo sé que por ahí en el medio se han dicho cosas. Que se va a cerrar la radio. Y no, de ninguna manera. Al contrario, de nuestro objetivo es fortalecerla, ¿verdad? Es fortalecerla y darle cada vez más identidad a la radio, ¿verdad? Tener mayor presencia tal vez de la iglesia dentro de la programación de la radio. Obviamente, y yo se lo he dicho al padre Marcos y lo hemos comentado al interno de la comisión diocesana, ¿verdad? Es darle una identidad o fortalecerla en la identidad propia de Radio Católica que es. Claro. Es una radio para evangelizar. Sí, porque en eso, digamos, para eso son los medios. Sí. La iglesia a veces hace poco más bien uso de los medios que tiene, en términos generales, no solo por la radio. Juan Pablo II hace muchísimo tiempo, antes de que, qué sé yo, explotara toda esta cuestión de las redes sociales y todo, nos decía los medios de comunicación social, entonces radio y televisión, ¿verdad? Y prensa escrita, son los nuevos areópagos donde hay que predicar el evangelio. Entonces ese será, digamos, adelantar criterio, pero la programación que tiene la radio en estos momentos, ¿eso varía o va a quedar parecido? ¿Qué sé yo? Programas que han sido... Bueno, hay muchos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las noticias y todo ese tipo de cosas que, por lo general, los programas que tienen muchos años de estar ahí... Mira, Álvaro, eso lo están valorando. Yo no podría responderle, ser responsable si sí o si no. Yo soy consciente, digamos, que el aporte de Radio Santa Clara para la zona va más allá de lo puramente católico. O sea, claro. El Radio Santa Clara, bendito Dios, es o ha tenido un impacto social, zonal. Es una radio popular. Innegable, ¿verdad? Innegable. Ahora bien, hay experiencias de la radio muy laudables que han ayudado a nivel comunitario, ¿verdad? Y comunica y acerca y facilita muchas cosas, pero bueno, como parte de esto, lo que nosotros veamos y llegamos a la conclusión de que está bien, de que ha estado bien y que hay que fortalecer, pues seguir adelante, ¿verdad? Pero yo sí no sería responsable de hablar de cambios si este programa o no, hay que verlo, ¿verdad? Entonces, pero sí, digamos, está dentro dentro del análisis que se está haciendo de la radio, insisto, para mejorarla, entre este tipo de temas. ¿Al frente de la radio va a estar un sacerdote o un laico? Digamos, es lo mismo, verá, lo mismo. Bueno, yo le digo una cosa, o sea, en este momento hubiera... Porque muy poca gente tiene la experiencia que él tiene el padre Marcos a nivel de radio. Por ejemplo, en este momento yo estoy en un asunto de que no me alcanzan los sacerdotes para cubrir las parroquias. Es muy difícil cubrirlos, ¿verdad? Tampoco lo sabemos, ¿verdad? Ya hay experiencias en otros lugares en que laicos, católicos, profesionales en comunicación social están dirigiendo medios, ¿verdad? El Eco Católico, el Radio Fides, allá en San José, por ejemplo, son laicos los que tienen a cargo esto, ¿no? Bueno, el padre Marcos, hasta que él quiera y pueda, y evidentemente aprovechar toda su experiencia, pero yo no sé en qué irá a terminar todavía el tema del padre Marcos, y no sé tampoco a qué conclusiones prácticas, después de todo este estudio organizacional que estamos haciendo, vamos a llegar. Claro. ¿Y eso cuándo lo tendrían listo? Yo espero que ya para entrar digamos, en la primera parte del año entrante ya tengamos algunas acciones muy concretas. Monseñor, también ya para ir cerrando, lo escuché por ahí hablando también de su preocupación por el incremento de los accidentes que hemos tenido últimamente aquí en la zona. Mucha. Francamente, ayer la Radio Santa Clara me entrevistó y después me caí en la cuenta que di las declaraciones un poco enojado, indignado, ¿verdad? Claro. Porque ya era mucho. Bueno, yo el 4 de agosto emití un comunicado sobre esta preocupación, sobre el aumento y la gravedad de los accidentes en la zona, y vea que de agosto, ahorita donde estamos, como ha incrementado, solo la semana pasada, 7 muertos, lunes, la madrugada de este martes, 3 muertos más. Yo salí en mi página de Facebook el sábado ya, casi que con un clamor desesperado, claro. Basta ya, esto no puede ser más. ¿Por qué? Porque llegamos a la conclusión de que no son estrictamente accidentes. No son cosas que se han salido, digamos, de las manos
de la prudencia humana. Desde el concepto de lo que es un accidente. Exactamente, del concepto filosófico de accidente. No lo han sido, ¿verdad? Entonces, esto más bien ha obedecido, yo lo he dicho claramente, ¿verdad? A irresponsabilidad, a temeridad, a inconsciencia, ¿verdad? De muchos conductores que no solamente han arriesgado su vida, sino que han arriesgado la vida de los demás. Entonces, yo lo he dicho, imprudencia, irresponsabilidad, temeridad. Dígase en los excesos de velocidad, dígase en el no uso de los dispositivos protectores, dígase en la irresponsabilidad todavía mayor de conducir bajo los efectos de alguna sustancia tóxica, sea cual sea. Dígase que en vehículos, sobre todo en motocicletas, van más pasajeros de los permitidos, ¿verdad? O sea, todo esto son situaciones que la libertad y la voluntad humana pueden y deben controlar responsablemente. Incluso yo decía, no se vale esto. Una persona que va por la carretera, conduciendo responsablemente, conduciendo prudentemente, va y le sale un loco ahí y matas a otra persona que está conduciendo, no se vale. Tenemos una sociedad muy acelerada, ¿cómo se llama? Ya poco tolerante, hasta por un pito se baja alguien y le pega un balazo a otro. Un motociclista que le mete una patada al espejo de otro porque le dijo que se corriera. Hay una intolerancia que lleva mucho hacia eso, ¿verdad? Y una desesperación por, ¿cómo se llama?, llegar tan rápido donde no se puede, que nos lleva a nosotros. Pero vea, Álvaro, yo no quiero meterme en un campo que no es el mío, pero ya lo dirán los psicólogos. Entrevista usted a un psicólogo, un sociólogo, sobre este tema. Esto es una cuestión de poder también. Yo incluso lo veo, así de una manera muy primaria, diría yo, ¿verdad? Lo veo, incluso aquí esta carretera de la residencia mía, aquí abusan de la velocidad y de todo, y uno ve que muchas veces es el conductor que no puede sentirse menos de frente al otro. Más siendo un carro poderoso. Por eso, que le rayó, que le hizo que sea algún gesto, no sé qué, o yo tengo también como parte de esa demostración de poder, ¿verdad?, que demostrar que mi motor, no sé, suena más que el otro, o jala más que el otro. O sea, es un problema también, digamos, de conducta humana, sin duda. Sí. Bueno, monseñor, muchas gracias por haber sacado este ratico para conversar con nosotros de estos temas que no dejan de ser una claridad ante ciertas publicaciones y comentarios que se hablan siempre de opiniones de la iglesia en sí. Y no hay como llegar a la fuente para ver cuál es la realidad de los hechos. No quiero victimizarme, pero sí decir que a veces se nos prejuzga, ¿verdad?, sin darnos la oportunidad de decir y de manifestar claramente, como usted lo dice muy bien, cuál es la posición de la iglesia respecto a este u otro tema. Yo le agradezco mucho a usted y a los canales, el espacio y una forma de comunicarme con los televidentes, y en buena hora tratamos estos temas. Espero que les hayan quedado un poco más claro que antes. Y a la orden para otros temas que podamos como iglesia acercarnos, porque nuestra labor es mucho de educar, de acompañar, de evangelizar y de buscar lo mejor para las personas. Sí, muchas gracias. A ustedes también por habernos acompañado en este espacio. Recuerden, tertulia de noche los miércoles a las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 6 de la tarde. Nos vemos la próxima semana. Que la pasen bien.